Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás con nosotros en este espacio de la reflexión del Evangelio y la meditación del Evangelio del día de hoy. Un segmento que tenemos para el crecimiento de nuestro discipulado que va camino a la salvación. Hoy es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Tenemos dos lecturas muy importantes, hermanos y hermanas. Hoy tenemos la gran lectura de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos, felices, clama a Jesucristo nuestro Señor desde la montaña. Aquellos que están con Él, estamos en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, las grandes bienaventuranzas. Y en la primera lectura, que es tomada de Pablo, de la segunda lectura, de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 7, nos habla acerca del consuelo, muy importante también porque combina y es complemento para lo que tenemos en términos a las bienaventuranzas. La reflexión que yo creo que debemos tener hoy, hermanos y hermanas, al leer las bienaventuranzas, es lo que he puesto por título hoy, ¿no? Las bienaventuranzas, cuando menos es más. Las bienaventuranzas, cuando menos es más. ¿Cuándo es que menos es más? Podríamos preguntarnos para dejarnos dirigir en términos de meditación y reflexión. ¿Cuándo es que menos es más? Porque el mundo nos ha enseñado que eso es imposible, ¿no? Menos no puede ser más. Más es más. Y esto como que choca para muchos, porque las bienaventuranzas chocan en cierto sentido. Hermanos y hermanas, ¿quiénes eran los que se iban detrás de Jesús? ¿Quiénes seguían a Jesús? ¿Qué tipo de gente era la que se iba con Jesús, con Él caminaba, escuchaba sus palabras, sus grandes orientaciones, enseñanzas, sus sermones, los que vivían la experiencia de ver sus milagros, de los acontecimientos que vivió Jesucristo en su vida? ¿Quién era el pueblo que iba detrás de Él? Cuando conocemos el Evangelio nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que el pueblo que se va detrás de Cristo es el pueblo que no está bien. Es el pueblo que está en enfermedad, es el pueblo que está en pobreza, es el pueblo que es excluido y rechazado, es el pueblo que es señalado, hermanos y hermanas, es el pueblo que es como que sacado del grupo, de la sociedad, porque son indigentes, porque son desgraciados según los evalúa el mundo. Son personas, hermanos y hermanas, que están pasando por momentos difíciles, pecadores públicos, señalados, con una vida de desgracia y desdicha. O sea, cuando venimos a ver, hermanos y hermanas, el Evangelio, la palabra de Dios, tiene sentido en un grupo de personas del pueblo que están en una categoría de desechados. De personas que no aportan nada a la sociedad, o son una carga para la sociedad, o son personas problemáticas. Esa es la gente que se acerca, ¿no? ¿Ha habido excepciones? Claro que sí, porque ha habido excepciones de personas que tenemos con testimonio del tiempo de Cristo que lo seguían, ¿no? Fariseos que no eran malos en ese sentido, ¿verdad? Porque ahí estaba un José de Arimatea, ahí estaba un Nicodemo, que eran fariseos, hermanos y hermanas, que eran miembros de la religión del tiempo de Cristo y eran gente buena. Había gente pudiente como María Magdalena, que tenía su situación, pero era una persona pudiente que no tenía pobreza en su vida en cierto sentido. Pero la gran parte de las personas que siguen a Cristo son personas con el diario vivir, hermanos y hermanas, enfrentando esa situación de crisis, esa situación de debilidad, esa situación de enfermedad, a veces hasta poseídos por demonios. Esa era la gente que se acercaba a Cristo, o los familiares pidiendo el auxilio. Y tenemos que verlo en ese sentido, las bienaventuranzas, porque nosotros también somos personas que cuando tú vienes a ver, estamos en la categoría que menciona Cristo hoy en las bienaventuranzas. Y estamos en esa categoría de los menos, hermanos y hermanas, no de los más. Estamos en la categoría de los que están en escasez, no en abundancia. Estamos en la categoría de los que están enfermos y no en salud. De los que están experimentando tal vez guerras interiores y luchas interiores y no en la paz. O sea, ¿hacia quién van dirigidas estas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas hoy, hermanos y hermanas, Jesús se presenta como un maestro que le da a Israel y de hecho a todos nosotros, los seres humanos, una nueva y definitiva ley. La palabra ley en hebreo significa revelación. O sea, con las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, Cristo lo que hace es que revela algo del reino de los cielos, que establece el reino de los cielos. De hecho, las bienaventuranzas se han llamado la constitución del reino de
los cielos. Porque si hablamos de un reino, todo reino tiene una constitución. Pues las bienaventuranzas han sido categorizadas, hermanos y hermanas, por los teólogos como que son la constitución del reino de los cielos. Si entendemos la primera bienaventuranza, las vamos a entender las demás. Son 8 bienaventuranzas las que están hoy en la palabra, hermanos y hermanas. Y esa primera bienaventuranza dice: felices los que tienen espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, bienaventurados y benditos los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es bien importante. Si entendemos la primera, vamos a entender las demás. Porque aquí parece que el mundo está en otra dimensión, ¿no? El mundo está como al revés en las bienaventuranzas. No es tanto aquello que pensaba el mundo, que los que están bien, esos son los que la vida les va en gracia y en bendición, y los que están mal, esos son los desgraciados y en desdicha. Aquí comenzamos a ver, hermanos y hermanas, cómo Cristo va ajustando las cosas. Esa felicidad, esa bienaventuranza, hermanos y hermanas, tengamos presente y vamos a entender esto en nuestra reflexión y en nuestra meditación. Jesús nos felicita a los que han hecho las obras buenas. La bienaventuranza no se trata de llamar bienaventurados, dichosos y benditos a los que han hecho las obras buenas, hermanos y hermanas. Jesús no establece aquí una regla, una fórmula para que tú puedas saber cuál es la fórmula de la felicidad, cuál es la fórmula de la alegría. Pues está en la bienaventuranza. Todo el que está en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa angustia, ese es el dichoso y el feliz. Jesús no está diciendo eso, hermanos y hermanas, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Jesús no establece una regla de vida para ser feliz, hermanos y hermanas. Jesús lo que nos está diciendo es, y lo que proclama Cristo con la bienaventuranza, es que es una suerte, hermanos y hermanas, estar en tal categoría. Cuando estamos en esas categorías, hermanos y hermanas, en la pobreza del espíritu, los que lloran, los que son pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son compasivos, los que tienen el corazón limpio, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por causa del bien, hermanos y hermanas, esos son los dichosos. O sea, suerte para ti si estás en esa categoría, y Cristo te va a decir por qué. Si estás en esa categoría, lo que el mundo considera que eso es una gran debilidad, que eso es una mala suerte, o que esos son obstáculos, hermanos y hermanas, para tener éxito, los que están en esa categoría. ¿Por qué? Porque ahí es que hay heridas, ahí es que se sufren daños, ahí es que hay heridas para todo lo que nosotros somos como personas, físicamente, espiritualmente, psicológicamente. Ahí están las heridas. Pero Cristo dice que esos son los primeros llamados en el reino de Dios, hermanos y hermanas, porque habrá un cambio significativo. Habrá un cambio significativo porque recibirán la tierra en herencia, dice Jesús. Porque serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque obtendrán misericordia. Porque verán el rostro de Dios. Porque serán reconocidos como hijos de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hay una recompensa, hermanos y hermanas. Aquí tenemos que verlo bien claro. Si estás en esa categoría, esa pregunta hoy, ¿estás herido, hermanos y hermanas? ¿Estás lastimado? ¿Hay obstáculos en tu vida para realizar lo que quieres hacer? ¿Obstáculos para el éxito, para el triunfo? ¿Hay mala suerte en tu vida? ¿Podrías pensar en eso? Siéntete dichoso. No porque estás pasando por eso, sino que serás de los primeros en ser llamados para el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Y va a ocurrir un cambio en el nombre de Dios. Los débiles, los perseguidos, son llamados por Dios para integrar el reino de los cielos. Elegidos, hermanos y hermanas. Estás en esa categoría, tú eres dichoso, y ahorita vas a saber por qué. Todo va a cambiar en lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El corazón de pobre, hermanos y hermanas, que señala Jesucristo en la bienaventuranza, ese espíritu de pobre, ese espíritu de pobreza nos trae muchas interrogantes, y a veces no sabemos cómo manejar esta situación de lo que nos dice Jesucristo. Bueno, porque la pobreza, estar en miseria, estar en una situación de no tener recursos, de indigencia, es bien peligrosa y trae interrogantes. Pero Cristo lo que pide es un corazón de pobreza, porque como concierne el dinero, eso nos preocupa.
La pobreza nos causa miedo, hermanos y hermanas, de alguna forma, y a veces la queremos pasar por alto. Pero sé bendito por alguna razón, sé dichoso y bienaventurado si estás pasando por la pobreza, hermanos y hermanas, tanto material como de espíritu, en cualquier sentido, porque a eso es lo que nos llama Cristo. Los que son pobres en su corazón saben lo que quiere decir Jesús. En su pobreza, hermanos y hermanas, se les abre el entendimiento porque saben lo que quiere decir Jesús, porque saben lo que tiene que ofrecer Jesús, porque se vuelven los destinatarios de lo que quiere Jesús. Porque tal vez el que está en la opulencia, el que tiene todo, el que está en la abundancia, no tiene necesidad ni de arrodillarse, hermanos y hermanas. El que está pasándola bien, ni junta las manos para orar a Dios, ni se acuerda de Dios, ni se acuerda de la iglesia. Bienaventurado tú si estás experimentando la necesidad, la escasez, la tribulación, hermanos y hermanas, porque tú te acuerdas de Dios, porque tú te arrodillas, porque tú crees, porque buscas a Dios. Esa es tu bienaventuranza. Eres de los que es llamado, de para ti es el reino de los cielos, se abren las puertas para ti. Y eso es lo que nos está señalando nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que pasa con el que es pobre de espíritu, con el que es pobre de corazón, hermanos y hermanas? El que es pobre de espíritu y el que es pobre de corazón son porque se sienten, hermanos y hermanas, más realizados con menos que con más. No se dedican a la ventajería del mundo y a la sobreprotección y seguridad del mundo. Entiende eso bien. El que es pobre de corazón es que el pobre de espíritu, hermanos y hermanas, tiene una creatividad para con menos hacer más. El que tiene más busca más ventaja. El que tiene más, hermanos y hermanas, busca más seguridad. Porque el que tiene más y más nunca queda satisfecho. Siempre está queriendo vivir en abundancia o en sobreabundancia y se le va la vida en eso. Y siempre se va a ver en escasez aunque tenga millones. Siempre se va a ver en escasez aunque tenga una casa. Quiere 2 casas. Tengo un carro, quiero 2 carros. Tengo una piscinita de esas que venden por ahí, que la tengo en el patio de mi casa. Quiero la grande, que esté en el patio y que yo pueda verla como una persona de dinero. Siempre quiere más y busca más seguridad porque siempre se siente, tiene un problema de inseguridad interna aunque tiene abundancia. Hermanos y hermanas, peligroso. Por eso es bendecido el que vive en esa pobreza de espíritu. Con la primera entendemos todas, hermanos y hermanas. Cristo lo que nos está diciendo con la bienaventuranza es que vendrá un momento, hermanos y hermanas, donde serán satisfechas todas nuestras aspiraciones. Ten eso bien en tu corazón. Va a venir un momento, hermanos y hermanas, donde todo cuanto nosotros estamos aspirando poco a poco se va a realizar. Los compasivos, hermanos y hermanas, ya están en el reino de Dios. Porque descubren lo más profundo de Dios. Tú eres compasivo a pesar de tu dolor, de tu sufrimiento. Tú eres compasivo a pesar de tu penuria y tu debilidad. Eres compasivo a pesar del rechazo, de la dificultad que experimenta, del esfuerzo que se nos va, del sudor, que se nos gastan las rodillas, que se nos gastan las manos, que tenemos cansado a Dios de tanto que pedimos. Tú eres compasivo, pues ya estás en el reino de Dios, hermanos y hermanas. Y porque estás en el reino de Dios es porque has descubierto lo más profundo de Dios. ¿Cómo se descubre la felicidad? Cuando estoy en la desdicha. Así es que sé lo que es la felicidad. Cuando estoy en la desdicha. ¿Cómo sé que estoy en la desdicha? Porque estuve en la felicidad. Piensa en eso por un momento. ¿Cómo sé que estoy enfermo? Porque tuve salud. ¿Cómo sé que tengo salud? Porque estuve enfermo. ¿No te puedes dar cuenta de cómo esto se mueve en la vida? ¿Cómo sé que estoy en la pobreza? Porque antes tuve abundancia. ¿Cómo sé que estoy en la escasez? Porque antes tuve abundancia. ¿Cómo sé que tuve felicidad? Porque estoy en la desdicha. ¿Cómo sé que tengo desdicha? Porque estuve en la felicidad. Es cuestión de dar un paso inverso a lo que está diciendo Cristo. Y para nosotros, hermanos y hermanas, ¿qué significa el reino de Dios? Atiende esto, porque estos son bienaventuranzas del reino de Dios, que lo vivimos aquí ahora y lo vamos a vivir también en el mañana, en el futuro, en el reino de los cielos, allá, en la vida eterna. Pero
Principalmente el reino de los cielos no es bienestar y paz, y a veces lo buscamos así. Buscamos la presencia de Dios porque hay un bienestar y una paz, pero eso no es lo primero. Hay una categoría, hay unas prioridades. Entonces, si no ves bienestar y paz, te vas a desengañar y te vas a frustrar porque dices, wow, yo pensaba que esto era el reino de Dios. No, 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 no. El reino de Dios ni trae inmediatamente un reordenamiento de lo que estamos pasando, que significa que es injusto para nosotros. Hay situaciones que estamos pasando que son injustas. Queremos que Dios reordene de injusto a justo, de enfermedad a la salud, que se reordene. Pero vamos con calma porque hay un orden. Dios es un Dios de orden. Lo primero que vas a experimentar no es bienestar. Lo primero que vas a experimentar no es paz. Primeramente, lo que vas a experimentar, hermanos y hermanas, es una vida renovada. El reino de los cielos, los bienaventurados, los dichosos, los benditos, experimentan primero una vida renovada. ¿Qué es una vida renovada? Una vida renovada en el Espíritu de Dios es tener una apertura totalmente, hermanos y hermanas, a la confianza en Dios. Eso es vida renovada. Lo primero que te da el reino de los cielos es una vida renovada, como una experiencia, hermanos y hermanas, en la confianza de Dios. ¿Tienes confianza en Dios? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Él porque lo conoces y sabes quién es Él? Porque lo has experimentado, porque como hijo lo ves como padre, como feligres lo ves como tu Dios. O sea, la vida en el reino de los cielos es una vida renovada primeramente. Renuévate primeramente, luego vendrá el bienestar. Renuévate primeramente, vendrá la paz. Renuévate primeramente, vendrá la felicidad. Renuévate primeramente, vendrá la salud. Ese es el sistema y eso es lo que Cristo nos dice aquí, porque se cambian los modelos según las bienaventuranzas, hermanos y hermanas. Y por añadidura, hermanos y hermanas, va a venir lo demás. Lo demás vendrá la paz, el amor, la felicidad, lo que estamos buscando, hermanos y hermanas. En medio de las pruebas se va a ver la bendición de Dios cuando nos abrimos a la confianza en Dios. Esto es enormemente importante para nuestra vida espiritual porque en muchos momentos estas situaciones difíciles que enfrentamos son las que nos desvinculan de nuestra confianza en Dios. El reino de los cielos de las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, está ya a disposición de aquellos que tienen un corazón puro. Vamos a buscar ese corazón puro. Nosotros sabemos cómo purificar nuestro corazón, hermanos y hermanas, y nuestro corazón se purifica purificando nuestros deseos, para que nuestros deseos vean, participen, experimenten del bienestar que solo Dios puede dar. Y esa es la señal, hermanos y hermanas, de los elegidos. Los elegidos somos nosotros, y los elegidos son personas que tienen el corazón limpio, que lo purifican, hermanos y hermanas, de los deseos, de las intenciones que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para ver a quién? Para ver a Dios, para la confianza que debemos depositar en nuestro Dios. Asegúrate cuando lees las bienaventuranzas, para que no te confundas, hermanos y hermanas, como le pasa a muchos que están fuera de la iglesia y que nos acusan de que es un error, de que Cristo esté llamando cosa buena a la pobreza, cosa buena a la persecución, cosa buena a la maldad, cosa buena a los que sufren, a los que están en injusticia, a los que están presos. O sea, Cristo lo que ha cogido es con la bienaventuranza y ha llamado cosa buena a todo lo malo. No, hermanos y hermanas, eso no es lo que dice Jesús. Jesús, y para que tengamos e interpretemos correctamente el valor del sufrimiento, Jesús no llama bueno al sufrimiento. Jesús al que llama bueno es al que pasa por el sufrimiento. Jesús no llama buena la pobreza, sino al que está experimentando la pobreza. Jesús no llama buena la persecución, sino al que está pasando por la persecución. No te confundas con esto, y esto hay que entenderlo, porque si no la vida espiritual se convierte en una desdicha. Los que son felices, hermanos y hermanas, en la bienaventuranza, no lo son porque sufren, no lo son porque sufren. No se les puede dar al sufrimiento, hermanos y hermanas, el valor que no le corresponde. El sufrimiento tiene un valor, pero no es el valor que se le corresponde. El sufrimiento no es bueno de por sí. Lo que pasa es que Cristo señala, hermanos y hermanas, que la bienaventuranza son felices los que sufren porque se le abren las puertas de la bendición.
porque más cerca está la bendición para ti por llegar. Eso es. Cristo quiere que salgamos de la pobreza. La pobreza es mala, hermano. La enfermedad es mala, hermanos y hermanas. O sea, uno puede llamarle cosa buena a la enfermedad, a la desgracia, a la desdicha. Eso no es así. El que sufre y el que pasa por ella, bienaventurado eres tú. Y a eso es que Jesús llama que son felices porque se le abren las puertas del reino de los cielos. No lo son por lo que están sufriendo en ese sufrimiento, en ese nombre que le damos a las cosas. Bendito sea Dios en ese sentido, hermanos y hermanas. Y Cristo dice, en ese momento que estás pasando por la prueba, y si te identificas con la bienaventuranza, dice Cristo en su palabra, muéstrate contento. A buena cara, hermanos y hermanas, buena cara cuando las cosas no andan buenas. Cristo mismo dice, muéstrate contento. ¿Por qué? Porque acaban de vivir una experiencia muy fuerte del Espíritu de Dios en ustedes, ¿sí? Porque eso trae la bendición del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Por eso somos bienaventurados, porque el Espíritu Santo está en experiencia y activo en nosotros. Así que muéstrate contento porque Dios va a venir donde ti. Porque te va a llenar el Espíritu Santo. Esa tiene que ser tu contentura, no porque estoy sufriendo, sino porque el auxilio y el consuelo de Dios va a estar conmigo, hermanos y hermanas. Los primeros bienaventurados son, sobre todo, hermanos y hermanas, el sufrido y el postergado. Te sientes postergado por lo que está sucediendo en tu vida y nos mostramos dignos de Dios. Cuando estamos pasando por la prueba, nuestro ser se muestra que digno de Dios, o sea que Dios se fije en nosotros, que Dios venga en su presencia y que Dios obre en nosotros. Esas son las bendiciones que tenemos por las bienaventuranzas. Y mire, no podemos dejar pasar por alto la primera lectura de hoy, segunda de Corintios, carta de Pablo, primer capítulo, versículo 1 al 7. ¿Por qué? Porque habla del consuelo. Y te lo voy a decir y resumir brevemente, bien importante. Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos y hermanas, es yo te puedo consolar a ti porque ya Dios me consoló a mí. Dios me consuela a mí y yo consuelo a ustedes. Igualmente tenemos que consolar a todo el mundo. Este consuelo es muy parecido al de las bienaventuranzas porque son las bienaventuranzas puestas en efecto, hermanos y hermanas. El consuelo es saber que uno no puede resignarse en la vida. En muchos momentos hay que tener cuidado con esto y la llamada a resignarse. Porque el consuelo Pablo lo presenta en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 7, como que el consuelo es la presencia de Dios. Y no solamente es la presencia de Dios, es Dios actuando. El consuelo, hermanos y hermanas, nos pone a superar la resignación. No te puedes dejar morir. No te puedes tú no te puedes resignar a dejarte morir. Tú no te puedes resignar a sufrir sin remedio. Pasa por el sufrimiento, claro que sí, pero vamos a dar testimonio de que es superable. Entonces el consuelo de que habla Pablo es, tengamos presente esto, el consuelo es una actividad, no es una resignación. El consuelo es, busco la presencia de Dios, me preparo y hago lo posible por la presencia de Dios, y la presencia de Dios va a ser Dios actuando para invertir las cosas que me están pasando. Entonces va a venir esa renovación, va a venir, hermanos y hermanas, cambiar el orden de las cosas para nuestra bendición. Así que, hermanos y hermanas, ¿cuándo es que menos es más? En las bienaventuranzas 2 más 2 no son 4, son 5. Cuando las vemos bien entendidas en el nivel en que Cristo nos las enseñó. No tiene el sufrimiento una felicidad. La felicidad la tiene el que pasa por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque se abren las puertas del reino de los cielos para cambiar tu situación en el nombre de Dios. Hoy vas a invocar el nombre de Dios. Y como invocas el nombre de Dios, estás santificando su nombre. Su presencia y su obra, que es consuelo, va a estar contigo. Hoy vas a invocar el nombre de Cristo, que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Eso significa que hay salvación para ti y los tuyos. El invocar el Espíritu Santo, soplo de vida, lleno de dones y frutos en abundancia en la vida para nosotros y también para los tuyos. La intercesión de María siempre Virgen, con nosotros ante Jesús, su Hijo amado, Madre nuestra y Madre de Dios también.
Así que, hermanos y hermanas, este mensaje ha sido para ti, no es para otro, es para ti, que sea de bendición. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos y nos veremos mañana con otro nuevo capítulo del Evangelio de hoy. Hasta pronto.